tal? Muy buenas, bienvenidos a La Burbuja de Periodista Digital, 12º día, o 12º, como ustedes quieran decir, no 12º, que esto lo dice Rufián, gente que el español le cuesta, no, 12º o 12º día que salimos a la calle contra Ferraz, contra el PSOE y contra las sedes del partido, no solo más sanguinario, más criminal, más corrupto, sino el partido golpista. El partido que atenta contra la nación española, porque no solo atentan contra el Estado de Derecho, que lo llevan haciendo desde el 85, lo llevan haciendo desde la ley orgánica de Felipe González, lo llevan haciendo con la ley de violencia de género, o sea, la erosión del Estado de Derecho lleva cometiéndose por el Partido Socialista desde hace décadas. No se piensen ustedes que nos hemos despertado siendo un Estado, nos hemos acostado siendo un Estado de Derecho y nos hemos despertado siendo una republiqueta bananera. No, esto es un proceso. Es un proceso que han permitido muchos, que han mirado para otro lado muchos, que han estado dormidos mucho. Ha habido muchos Casares Quiroga en toda esta situación. Muchos que han dicho, hombre, no es para tanto, lo importante es la economía, lo importante es el IRPF, lo importante son los impuestos, lo importante es que cuadremos las cuentas frente a Europa. Y mientras tanto Europa permitiendo que en España, pues eso, vayamos en camino a una balcanización, a un proceso constituyente que rompa y aniquile la unidad histórica de España. Esta es la realidad. El que no lo quiera ver, pues nada, que se vaya al campo y funde una secta, no sé, el Palmar de Troya o la secta genovesa del PP, no sé, lo que quieran, pero que no nos tomen por imbéciles, que no nos tomen por idiota. Cientos y miles de españoles cada día estamos yendo a Ferraz porque nos lo pide el cuerpo, porque nos hierve la sangre, porque tenemos algo dentro más allá de lo puramente materialista, más allá de lo puramente técnico. Tenemos una conciencia de España, y la conciencia de España, que algunos además la tienen religiosa y tienen la unidad de España como un bien moral, porque esto no va de una tabla de Excel, esto no va de una realidad administrativa, esto va de una realidad histórica, de una realidad moral, de una realidad que forma parte de nuestras vidas. Y por lo tanto tenemos el deber y el derecho de defender la unidad de España frente al sátrapa. Hoy Vox ha dado un paso adelante, como aquella serie, ¿se acuerdan? Upa Dance, ha dicho 1, 2, 3, un pasito para adelante, María, en este caso Santiago, y han decidido ponerle otra querella a Sánchez, por cohecho, también contra Puigdemont, también contra los miembros de la mesa del Congreso, que van a permitir la amnistía. La gran pregunta es si el Senado, manejado por el Partido Popular, también lo va a permitir. Esa es la pregunta, ese es el kit de la cuestión. Pedro Rollán, presidente del Senado, ¿lo va a permitir? ¿Va a permitir que se tramite? ¿Va a permitir que se decida en el Senado si la amnistía se puede votar o no? Señores del PP, el balón está en su tejado. Vox nos lo ha dejado claro. Vox está participando de todos los españoles, que yo creo que no sobra nadie en Ferraz. Vox está solidarizando con las personas apaleadas. Vox está ahí. ¿Dónde está el PP? Si esa es la pregunta. ¿Dónde está el PP? ¿Está en Sol? ¿Está con el DJ? ¿O está en lo verdaderamente sustancial? En el día de mañana, cautivo y desarmado, en este caso los españoles, vamos a estar presenciando la investidura de Sánchez. Investidura por mayoría absoluta, con 179 diputados, con una mayoría absolutísima, amplísima, con más de 13 grupos de acuerdo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Lo que han votado el 23 de J. ¿Para qué queremos otras elecciones, señor Feijóo? ¿Usted cree que esto se resuelve con otras elecciones? Mientras tanto, Vox le ha puesto una querella a Sánchez. Ya se la puso en su día por alta traición, no prosperó, y ahora se la han puesto por cohecho. Vamos a ver qué pasa. Yo no confío en los tribunales, porque ya les digo, el Estado de Derecho lleva dinamitado y lapidado muchísimo tiempo. Hablaremos después con un señor abogado que nos dará cuentas de cómo está ese Estado de Derecho que algunos reivindican y qué se puede hacer para parar este golpe. Porque esa es la pregunta. Como decía Lenin en aquel libro, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para parar este golpe? Este golpe que no va con tricornio o va con los militares, no, va desde las instituciones, va desde el poder contra el pueblo, desde el Estado contra la nación.
como venimos aquí advirtiendo mucho tiempo. Nos llamaban exagerados, nos llamaban de todo, pero los que éramos, a lo mejor sí lo éramos, pero teníamos razón. Teníamos razón. Y lo que a mí me da vergüenza como periodista es el trato mediático que está recibiendo todo esto. Porque es que hay mucho paniaguado, hay mucho muy cómodo en el pesebre de Sánchez, que lo que en junio llamaba inconstitucional y bárbaro, hoy pues le agrada más que a un tonto un lápiz, con todo el cariño por la expresión. Lo que en junio era una barrabasada, hoy es una especie de villancico, hoy es una oda a la legalidad. ¿Por qué se creen ustedes que los periodistas de La Sexta son insultados en Ferraz? Porque ellos cada día insultan a los manifestantes en Ferraz. Normal. Tranquilos que Bertrán Endongo sigue vivo, no se preocupen. Pero nosotros seguimos vivos con él. Pero los de La Sexta, ¿qué pretenden? ¿Que en Ferraz les esperen con rosas, besos y abrazos? ¿Qué esperan? ¿Que después de insultar a los manifestantes, de llamarles de todo, les reciban con loas? Pues no. Porque son La Sexta, son la SER, es todo el aparato mediático de Sánchez, la Brunete Pedrete, la que por un besito estuvo 32 días contando los detalles del beso, del piquito, y en cambio a un señor que le han pegado un balazo en la cabeza, pues están en silencio. Un silencio cómplice. Una aquiescencia cobarde y nauseabunda. Un silencio atronador que merece mi repulsa. ¿Qué pasa con Vidal Cuadras? ¿Quién fue? ¿Fue un atraco, como dice Ángel Barceló? Como dice la SER. Ay, los de las capas de calzoncillos. Qué mentirosos son. Qué mentirosos son. Vamos a analizar la nauseabunda actualidad española, la moribunda actualidad española, con nuestro sociólogo de cabecera, Rubén Tamboleo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Yo espero que estés tú muy bien, sobre todo después de estos nefastos sucesos acontecidos, ¿no? Y yo, por supuesto, me sumo a la condena. Yo estoy mejor, estoy en la batalla y te agradezco, de verdad, la solidaridad, como ha sido por parte de muchos españoles, salvo el blanco hetero este, que se ha puesto tontolaba, el youtuber este. Ah, del lado de la Sí, policía del régimen. Eso es. No, pues mira, muy brevemente yo aprovecho a recordar que precisamente fue un pacto de Aznar con los nacionalistas el que eliminó los que eran los gobernadores civiles del Estado, nada más y nada menos, porque decían que eran una especie de represores franquistas que perduraban en el sistema, ¿no? Y eso lo acordó José María Aznar López con un tal Jordi Pujol. Bueno, hubo unos acuerdos ahí, tácitos, que no están en el papel, de que decían que los delegados del gobierno, aunque pudieran tener carnet del partido, debían ser totalmente apolíticos. En los últimos 7 años, apuntando precisamente a lo que tú has distinguido, de que esto no pasa de una noche para otra, nos hemos encontrado con que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han ido colocando, especialmente en Madrid, delegados del gobierno y alguna delegada, especialmente con unos perfiles partidarios muy fuertes, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora mismo, que aunque ya no se llamen gobernadores civiles del Estado, que tenemos unos delegados del gobierno que están dando unas órdenes inauditas y con unas consecuencias muy malas, ¿no? Y terribles, y en algunos casos con daños personales. Entonces, yo hoy abogo, ya es muy triste porque desde luego toda nuestra arquitectura constitucional está muy tocada y ahora vamos a ver cómo se termina ya de prácticamente de tambalear, pero uno de los puntos es que no podemos tener delegados del gobierno por parte de ningún partido que sean mercachifles, que están a las órdenes partidarias de turno y teniendo una policía política, porque para eso da igual que se vistan de gris, que se vistan de azul o que se vistan de marrón y los llamen maderos o los llamen las lecheras. La gravedad de todo esto es que ahora mismo tenemos una policía que está recibiendo órdenes políticas y que de donde hace falta, que es País Vasco, Cataluña y las fronteras, es donde se está retirando. Así que ese es un poquito. Es ahí donde hace falta. Rubén, ¿cómo paramos el golpe? Bueno, ¿Qué hacer, como decía Lenin? Sí, pues esto, yo ya en julio dije que Feijóo se tenía que preparar las elecciones europeas. Ahora dicen que quieren mantener esta tensión en la calle, que no ha sacado el PP, sino que el PP se ha sumado posteriormente hasta las elecciones europeas. Efectivamente, esto estaba perdido desde julio, o sea, los resultados eran los que eran unos resultados que tú advertías que los resultados nefastos. no iban a ser tan buenos como algunos
Que podían no serlo, porque al final las cosas... O sea, en las elecciones municipales y autonómicas la última semana se le hace muy, muy, muy dura al Partido Socialista. Y en las elecciones generales es la última semana la que se le hace muy, muy, muy dura al Partido Popular especialmente y un poquito a Vox también. Entonces, al final, esto de que nos decían de que las campañas electorales no valen para nada, pues estamos viendo cómo ahora incluso valen más de lo que valían antes, y lo que se hace la última semana, los últimos días, pues es muy importante para movilizar o desmovilizar unos miles de votos en cada circunscripción, que son los que te bailan un escaño para un lado o para otro, o un acta de concejal para un lado o para otro. Ahí están los resultados de Valladolid, Toledo, en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas también Paje sale por la minimísima, y en las elecciones nacionales pues ha habido unos escaños al Congreso que han bailado por cuestiones de miles y decenas y unos pocos de miles de votos, ¿no? Entonces ahí es muy importante lo que se hace, y esa última semana se le hizo muy, muy cuesta arriba al Partido Popular, porque se permitió el lujo de ir a las elecciones con el partido ganado, que de esto avisaba también el propio José María Aznar. No se puede salir a empatar o creyendo que vas a tener el partido ganado, porque luego pasa lo que pasa. Entonces, con todo eso, lo que sí que hace falta es que se rearme el Partido Popular y que se rearme Vox, porque están los dos. Bueno, el caso de Vox, estamos viendo otra cosa que yo advertía, que los resultados de su entrada en los gobiernos autonómicos es que desde las elecciones municipales y autonómicas a día de hoy lo que están diciendo las encuestas es que han perdido ya casi 30 escaños. O sea, han perdido 10 escaños más desde las elecciones nacionales. Ese es el resultado. Y el Partido Popular, en algunos lugares, lo que tiene son amigos, mientras que el Partido Socialista pues tiene a gente que está dispuesta a ir muy duro y muy fuerte y que tiene algunas valías. Conde Pumpido, que debería estar fuera de la vida judicial desde hace no sé ¿Qué te parece la situación del hijo? ¿Cuántos años? Bueno, no le va a afectar al padre, ¿no? O sea que en cualquier caso... Dicen que abusó de una chica, o eso es lo que ha denunciado esta brasileña, que con una calabaza y todo. O sea, unos detalles sórdidos tremendos. Bueno, yo para todo digo lo mismo, porque esto se lo han hecho también a gente de la derecha, y en este caso lo tengo que decir también, y nos lo pueden hacer a ti y me lo pueden hacer a mí. Sí, pero la izquierda es la que ha impulsado no, tipo de leyes. Absolutamente, pero ahí voy. Entonces yo me voy a mantener en mi postura, incluso en un caso como este. Yo me voy a mantener en mi postura, y es defender la inocencia y... como es el sistema judicial español, y si no, que lo cambien, y que lo cambien las leyes, y que lo cambien con los procedimientos democráticos, que el otro día le tuvieron que dar en 2 minutos una elección de lo que es democracia a Ángels Barceló en la SER, que le iba cambiando la cara según en 2 minutos le iban contando todo lo que es democracia y todos los procedimientos y todas las garantías que son lo que configuran un verdadero sistema democrático, no que voten 4 guatrapas o 178, me lo mismo, tiene que haber toda una serie de garantías. Pues en el sistema judicial español tú lo que tienes que hacer es probar la culpabilidad. Entonces, en España eres inocente hasta que se muestre lo contrario, muy al contrario de otros sistemas como el propio estadounidense, que prefiere y ha preferido, especialmente en algunos estados, tener a más gente inocente en la cárcel que a más gente culpable en la calle, y esa es la diferencia. Entonces, yo, pese a estos momentos, me mantengo en la postura, porque son precisamente los momentos de zozobra en los que más nos tendremos que sujetar en nuestros principios, porque si no es cuando se van a caer los pilares fundamentales, y para este caso también, y para todos los demás, inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y se puede parar este golpe? Este golpe se puede parar si hay un rearme. El Partido Popular necesita hacer un congreso político, para empezar, que también, como dije en un momento, Feijóo se fue sin hacer un congreso político, fueron por la vía extraordinaria, no hicieron... Un congreso un poco a la búlgara. Un debate, hicieron un congreso a la búlgara, pero no hubo una ponencia estatutaria, no hubo una ponencia política, no hubo un congreso político. Le dijeron a él, no hubo un debate. Entonces, la derecha necesita rearmarse. La derecha española es una derecha totalmente inane, llena de amiguetes en todos los sitios, en los dos partidos. Ahora mismo, fíjate, no lo quiero decir porque lo ha dicho el exalcalde de Robledo de Chabela, que es mi pueblo, pero creo que tiene la razón. ¿Eres de Robledo de Chabela? Le han cambiado. Este verano. Le han cambiado, pero es que le han cambiado antes de ayer la alcaldía con un señor que es el que hace 4 meses había votado al más votado, que es el candidato del Partido Popular. Este señor ha cambiado su voluntad a los despachos 5 meses después, que me explique a mí alguien qué puedes hacer en 5 meses de gobierno municipal cuando vienes de la oposición y has tomado el ayuntamiento simplemente 4 o 5 meses, y por la voluntad de un señor se ha formado un gobierno con 2 exsocialistas, el Partido Socialista, Podemos y el señor. ¿Esto es democracia en España? O sea, ¿esto es democracia en España? ¿Este señor tiene un bar a la entrada de Robledo de Chabela? Parece que tiene un bar o una tienda de... Sí, Jesús, es amigo de mí.
Sí, bueno, uno, el exalcalde y el señor que ha cambiado todo el gobierno por su simple voto. Ya. Por su simple voto. El exalcalde lo ha comparado con Carles Puigdemont, pues tiene, que incluso tiene una parte de razón, pero eso es como está sucediendo en nuestro sistema en España. Y encima dicen que nos callemos. Es que desde los pueblos más pequeños hasta el gobierno de la nación son 4 waltrapas en un despacho los que están decidiendo lo que pasa con el futuro. ¿Y crees que en Robledo de Chabela, en Madrid, en Alicante, España hay que ir a las sedes de Ferraz? Hay que, A las sedes del PSOE. desde luego, la gente, el derecho de manifestación está consagrado, pese a que Guardiola y otra gente no se entera. Hoy ha dicho Guardiola no sé qué de los derechos LGTBI y... No sé si estarán con Ha ella dicho que en ya. peligro también. Eso me lo he perdido, pero ha dicho cosas muy raras de manifestaciones no autorizadas y más. En España no tienes que pedir derecho, o sea, no tienes que pedir. Puedes comunicar si es una concentración muy grande por cuestiones de tráfico y demás, pero no tienes que pedir permiso ni para concentrarte ni para manifestarte. Los del disuélvase eran las fuerzas de Francisco Franco. O sea, esos son los que disolvían en cuanto se juntaban 4 o 5 en una calle, especialmente en los años 50, por si estaban haciendo un complot o por si se reunían en alguna sala. Entonces, lo que hay que recordar es que la gente tiene derecho a protestar donde sea. El otro día decía un señor que estuvo hora y media tosiendo a mi lado que es que a partir de las 10 de la noche que no se puede protestar. Porque él lo decía, ¿vale? ¿Por qué lo decía? Y es un señor que ha escrito supuestamente a la derecha también. Yo me quedaba absolutamente patidifuso. Entonces, si quieren hacer una sentada o si quieren seguir protestando a las 10 de la noche, que yo le decía a ese señor, oye, que los que están protestando a las 9 de la noche se van al bar, porque son españoles de derecha y a las 9 de la noche se van al bar. No hace falta ni que los disuelvan. Que me digas tú que es que a partir de las 10 de la noche ya no se puede protestar entre diario cuando nos están robando la soberanía nacional, nos están robando la independencia judicial y nos están robando la igualdad entre españoles, como está dicho Paje, pues bueno, así estamos. Por cierto, lo tenemos que comunicar porque es la realidad. No solo a este medio nos han apaleado en esas manifestaciones, nos han dado candela de la buena en el suelo. También Marlaska se ha querellado contra Javier Negre, un compañero periodista desde el que aquí nos solidarizamos, del medio EDATV, sino que también a un miembro de la Guardia Civil, como es Gustavo Leal, de una asociación, la verdad, que se ha solidarizado con nosotros, como es Jucil, una asociación de defensa de la Guardia Civil. Marlaska le ha suspendido de empleo y de sueldo. Por el hecho de ser español, por el hecho de reivindicar una serie de cosas. Esta es la España que estamos viviendo. Esta es la España a la que nos llevan. La gente tiene que tener miedo a la represión, Rubén. Hombre, lógicamente el miedo ya existe. Lógicamente el miedo ya existe y ha existido siempre y por eso es por lo que hay un determinado silencio. Existe porque te señalan, existe porque te marginan y la represión social va mucho más allá y esa presión social va mucho más allá de las cuestiones que a veces se puedan señalar como claramente evidentes, ¿no? Lo que está pasando en España es que hay todo un sistema mediático en el que precisamente quienes se oponen al discurso hegemónico y dominante es el que he señalado, machacado, ¿qué te perseguido parece o incluso pegado. el trato mediático de la situación de Vidal Cuadras? Un disparo en la cabeza. Sí, sí. Bueno, pues también lo has silenciado, pero es que yo ahí, lo siento y no lo voy a dejar de decir, cuando el Partido Popular acepta quitarle las calles a Calvo Sotelo, o yo he tenido concejales del PP riéndose diciendo, bueno, la calle ahora se va a llamar Leopoldo Calvo Sotelo, haciendo como que es el presidente, quitándole el honor a José Calvo Sotelo, que fue asesinado por las fuerzas de esa policía del régimen y de la República Socialista. Pues una vez que se producen esos cambios, esa vuelta en lo que es la batalla de la verdad, y ese cambio en la verdad, lo que acaba ocurriendo es que ya todo vale. A mí lo de Vidal Cuadras, que le conozco personalmente desde hace muchos años, me ha asustado enormemente. No lo puedo decir. Me ha asustado personalmente, porque que en pleno centro de Madrid, con toda la luz del día, un señor, que parece ser con un apoyo de otro, con un segundo motorista, una cosa así, no está tampoco nada claro, pueda acercarse a un líder político importante y reconocido como es Alejo. Yo le he conocido siendo vicepresidente del Parlamento Europeo, siendo en su momento presidente del Grupo Popular Europeo, toda otra serie de cosas, todo lo que ha sido en Cataluña, siendo una persona
muy claramente señalada, pues que eso pueda salir y que además esa persona pueda huir en pleno barrio de Salamanca, el barrio de Madrid, con tantísimas cámaras, no se sepa nada de eso. No haya habido ni la más mínima un pendrive filtración, ha aparecido. filtración de eso, pero un pendrive con las imágenes. O sea, es que en esa zona es imposible que no te estén grabando por muchos sitios. Entonces, yo ahora mismo lo que estoy es deseando primero que Alejo se recupere totalmente. Le deseo, por supuesto, le deseo lo mejor. Ese es mi primer gran deseo. Y luego ya a partir de ahí saber la verdad de lo sucedido. Y mañana hay investidura de Sánchez, discurso y votación el jueves. ¿Qué recomiendas a los españoles? ¿Que vayan al Congreso? ¿Qué hacemos? Bueno, el resultado es conforme al sistema que nos hemos dado. O sea, eso... 179 votos a favor. Va a 179 tener, votos a favor. incluido Coalición Canaria. Que yo, desde aquí, mando un boicot a los plátanos de Canarias. Se acabaron los plátanos de Canarias. Yo no me como ni uno. Bueno, efectivamente, pero ya lo sabíamos. Si hubiera estado Teruel Alpiste, pues igualmente Teruel Alpiste, ¿no? Ya sabíamos lo de Coalición Canaria. Coalición Canaria estaba en una posición muy cómoda. Yo es lo que dije aquí y ahora lo voy a reiterar. Una vez que Feijóo, y dije que al final aquí quien más acertó ha sido Mariano Rajoy, que también al final tenía sus aciertos políticos, acertó no yendo a la investidura, porque una vez que Feijóo aceptaba ir a esta investidura, cuando podría haber optado por otra postura, y una vez que recibía el apoyo de Coalición Canaria, pues ha dejado tanto a su majestad el rey como incluso a partidos minoritarios como Coalición Canaria en una posición tremendamente cómoda. O sea, es que ni siquiera les ha puesto en una posición. Bueno, pero ¿no crees que Feijóo ha torpedeado el proceso? O sea, todo lo contrario. Que lo ha retrasado. Todo lo contrario. Feijóo ha facilitado este proceso. Feijóo ha facilitado este proceso siendo un tonto útil, que fue una investidura inútil, en la que pues Coalición Canaria del Rey dice, bueno, le hemos dado a 3 votos de ganar. Sí, se quedó a 3 votos a ganar con uno en muy extrañas circunstancias. Pero esto, como yo ya lo he dicho aquí, ahora mismo si preguntamos a la gente en la calle quién ganó las elecciones en Extremadura, ¿qué nos van a contestar? Guardiola. ¿Quién ganó las elecciones en Extremadura? Vara. Pues esa es la política, esa es la realidad. Pero Feijóo sigue diciendo, yo he ganado las elecciones. Sí. Bueno, por dentro de 3 meses, eso a lo mejor en su casa o en Génova con una banda de violín o en Galicia se lo reconocen. Pero la inmensa mayoría de los españoles va a decir y va a pensar que las elecciones generales en España del año 2023 las ha ganado Pedro Sánchez. Y eso es la realidad de los hechos, eso es la sociología, eso es el estudio de la propaganda, eso es el estudio de la psicología social. Y debe ser que esto no lo saben porque a quien tiene al lado es a Tellado, que le está aplaudiendo como la banda del violín y diciéndole que no, que ahora en aunque se hunda el Titanic, siguen tocando. Aunque se hunda el Titanic, siguen tocando y tienen sus propias cámaras de eco, que ahora es un término que se ha puesto muy de moda, pero que es muy antiguo en psicología social y en sociología. Y precisamente en la 7ª planta de Génova 13 llevan muchísimos años con unas cámaras de eco que lo único que hacen, la propia Esperanza Aguirre también lo tenía, otras tantas, que lo único que hacen es aplaudirle las ocurrencias. Mientras que, sin embargo, pues en otros sitios tienen a gente con mala leche, con mucha mala uva, con mucho talento. Óscar Puente, Conde Pumpido, no sé, más ejemplos. Yo creo que algunos están bastante claros. El señor exalcalde de Gerona, Carlos Puigdemont, y otros tantos que están marcando unos goles políticos enormes. O sea, es que esto lo decía Manuel Fragal, que han olvidado que todas las victorias en política son provisionales y algunas derrotas pueden ser efímeras. Una cosa así decía parecida. Pues efectivamente ahora mismo el gran vencedor político es nada más y nada menos que Carles Puigdemont. Joder, qué tremendo. Para acabar, si fueras asesor de Abascal, ¿qué le dirías? ¿Tiene que seguir yendo a Ferraz? Pues con Tucker Carlson. Bueno, hasta Tucker se ha solidarizado. Tucker es otro de los grandes ejemplos que dicen enseguida, incluso parte de la derecha dice que está condenado por decir noticias falsas. Eso es incluso falso. Llegaron a un apaño con la Fox para no seguir diciendo determinadas cosas por unos comentarios privados. O sea que fue todo ahí también muy oscuro, muy turbio y muy, muy, muy extraño, porque nosotros en privado no decimos lo que ni razonamos como o a determinadas horas de la noche, o si nos hemos tomado un vino, lógicamente no decimos lo que podemos decir de otra manera y tenemos derecho a bromear y a que no se use lo que hemos dicho en nuestra contra. Nosotros más o menos en la burbuja pues somos muy naturales. Somos más naturales, pero en fin. Pero no del todo. Pero efectivamente, Santiago Abascal ahora mismo pues tiene también las cosas difíciles y me temo
que la derecha española se lanza a una gran travesía del desierto, que es uno de los términos que ya estaban abandonados, que es hacer oposición. Y en esa oposición, la que va a tener algún terminal mediático y la que va a tener algún micrófono y la que van a ir por ella a muerte, pues la única figura, guste más o menos, yo ni siquiera estoy diciendo que me guste especialmente, pero la única que va a tener una situación y un poco de liderazgo, se llama Isabel Díaz Ayuso. Entonces, el resto y el propio Feijóo, vamos a ver si aguanta la oposición o se dimite mañana, porque ahí hace mucho frío. Lo veremos. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Gracias a ti y ánimo y que estés bien. Eso es, estamos aquí bien resistiendo. Muchísimas gracias. Pues antes de pasar a siguientes temas, y voy a pedir a los invitados que se cambien de sitio, creo que tenemos a Santiago Armesilla, que nos está escuchando. La verdad que, bueno, pues aquí en esta casa le tenemos aprecio y le agradecemos que esté aquí con nosotros en la burbuja. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, aquí estoy tomándome un café en Madrid. Hola. Qué bueno, un cafetito de los buenos, ¿eh? ¿Lo toma usted solo, Sí, claro. con leche, con napal? Solo. Solo, bien. Mejor que mal acompañado, también le digo, ¿eh? No, es que, yo qué sé, espabilan más. Espabilan más. Le vi a usted por Ferraz. Espero que no esté desvelando ningún secreto ni nada que usted hiciera en privado. ¿Qué le pareció? ¿Cómo vio el ambiente de Ferraz? Ya, 12º día con protestando en Ferraz. ¿Qué le parece? A ver, sí, estuvimos ayer en Ferraz. De hecho, Vanguardia Española, la asociación que ya sabes de la que te hablé, pues nos hemos movilizado bastante en estas semanas en apoyo de la unidad de España. Y bueno, ha sido interesante verlo in situ, en Ferraz, no ya solo a nivel político, porque hay que estar ahí, sino también a nivel sociológico, estudiar un poco el asunto. Medio en broma, medio en serio, yo lo definiría como y lo llamo, y lo pongo en muchas comillas, un 15M facha, porque parece ser que es algo parecido a lo que ocurrió con el 15M, pero de un signo político contrario, en el sentido de que la gente tiene muy claro por qué está en la calle, pero tampoco sabe muy bien qué hacer. Tampoco tiene muy claro qué orientación política tiene que haber, pero lo que nosotros sí tenemos claro es que las movilizaciones más importantes son las que se están desarrollando en Ferraz por las tardes, que es cuando la gente sale de trabajar y se va de su trabajo, de su escuela o de su facultad a Ferraz a protestar contra el PSOE y contra lo que está haciendo en España. Ahora, que eso pueda tener algún tipo de consecución política, eso ya sí que está por ver. Eso es lo complicado. Y usted con la procedencia política que tiene, las ideas que usted tiene, ¿se siente llamado o identificado a protestar contra el PSOE en Ferraz? ¿Usted también se ve incluido en esas protestas o solo tienen que ir cayetanos con polo del Capote y gente de cierta ideología concreta o adscrita a la derecha? Hombre, no sé, yo creo que ver a una persona con un polo no implica que sea un pijo de aspecto. Hay gente muy pudiente que parece mucho más alternativa visualmente, ¿no? O sea, quiero decir, la estética no tiene nada que ver. Yo siempre he despreciado a los pijos, pero los pijos no... Un pijo no es llevar un polo de Lacoste, es otra cosa. De todas maneras, pues vamos a ver, a lo que vamos es al establecimiento de una suerte de modelo confederal partiendo de la propia Constitución española. Yo he estado en tu programa varias veces donde he criticado la articulación incoherente de la Constitución y creo que a lo que vamos es a una suerte de confederación entre Cataluña, País Vasco y el resto de España, donde las oligarquías catalanas y vascas pues den al PSOE casi de manera ilimitada e intemporal el gobierno de toda la nación, una nación ya troceada con la soberanía troceada y todo visto desde la Unión Europea con mucha tranquilidad. Creo que vamos a ir a eso, por desgracia. Me da a mí la sensación de que en algún momento el Partido Popular tragará con ello y lo que también nosotros estimamos es que después de la investidura, que puede que esta semana se cierre, veremos, pues estas protestas empiecen a diluirse. Es bastante probable. Sí, la verdad que 12º día con que lleva de protestas, la verdad que se está alargando bastante el tiempo y puede que se diluya como un azucarillo, pero de momento ahí resisten. La investidura, mañana y pasado, ¿qué supone la investidura para España? ¿Qué supone como nación que Pedro Sánchez sea investido presidente con los favores o con las cesiones que ha cometido para llegar al poder? A ver, Pedro Sánchez, quiero decir, Puigdemont y Pedro Sánchez se utilizan mutuamente. Y cuando dos personas se utilizan mutuamente para fines distintos, pero compenetrados,
esto puede acabar como los Rosarios de la Aurora. Pero algo parecido hizo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, al final Pablo Iglesias salió trasquilado. Yo entiendo que, yo por eso desde mi posición política, pues nosotros de Vanguardia Española estamos en contra del PSOE por eso, porque el PSOE es un partido que rompe la caja única de la seguridad social, rompe la hucha de las pensiones, rompe el territorio nacional y por tanto rompe el patrimonio histórico y el acceso de los trabajadores a los recursos estratégicos naturales y las materias primas que trabajan, que explotan, y lo hace para profundizar en el proyecto europeo, el proyecto de la Unión Europea, que en este caso sería el proyecto de las euroregiones. No hay más que leer el libro Manual de Resistencia del propio Pedro Sánchez en 2018 para darse cuenta de que él mismo está impulsando esto siguiendo órdenes que vienen de fuera. Por tanto, a lo que vamos es a eso, es a partiendo desde la propia Constitución española a una profundización en el modelo confederal. Por eso los que dicen que esto es un golpe a la democracia se equivocan. Esto es un golpe a la nación desde la propia democracia, desde la propia Constitución española, de la ley a la ley. Una Constitución mal redactada, contradictoria y que puede tener una interpretación tanto muy centralista como muy confederalista. Pues sí, la verdad, esa idea me encanta. Ustedes sostienen y desde Vanguardia Española sostienen que no es un golpe a la democracia, sino que desde la democracia, utilizando la democracia, llenándose la boca de la democracia, es un golpe contra la nación. ¿Nos puede explicar un poquito más este tema? Porque hay gente que no lo entiende. Hablan de golpe al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa exactamente o pasará mañana y pasado? A ver, evidentemente el Poder Ejecutivo y el Legislativo utilizan al Judicial para sus fines políticos, pero es que eso ha ocurrido siempre, porque la tan mentada separación de poderes es una ficción jurídica. Todas las decisiones del Poder Judicial dependen de la policía, por tanto, del Poder Ejecutivo para ejecutarse. Sin el Poder Ejecutivo, las sentencias judiciales no sirven para nada. La cuestión aquí interesante a determinar es que se está cumpliendo la propia contradicción del artículo 2 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? Que sí, que la soberanía nacional reside, se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero lo que los constitucionalistas, sean progresistas o conservadores, nunca se acuerdan es que en ese mismo artículo después se dice y reconoce y ampara, potencia el reconocimiento de las nacionalidades y regiones que la integran. Como no se define qué nacionalidades son esas y qué regiones son esas, y además se da por hecho que nación y nacionalidad son cosas diferentes cuando es falso, toda nación conlleva una nacionalidad y toda nacionalidad conlleva una nación, a través de los estatutos de autonomía y de la mala redacción del título octavo de la Constitución en lo que respecta a competencias autonómicas, pues cualquier comunidad autónoma se puede definir como nación o como nacionalidad. Y por tanto, en base a esa redacción del artículo 2 de la Constitución, que es contradictoria, a donde vamos es a una profundización de las propias contradicciones que la Constitución ha establecido. Es decir, que la propia Constitución ampara la disolución de España a la Unión Europea y llegar a un modelo confederal de Estado. Y esto, los constitucionalistas de todos los bandos no se dan cuenta de ello. Que el problema de España, no único, pero uno fundamental, es la propia Constitución española y su chapucera redacción. La verdad que sí, la verdad que habría que reprochar muchísimas cosas en ese sentido. Y no sé si le gusta la terminología de golpe, pero ¿cómo frenar este golpe a la nación española? ¿Qué puede hacer? Decía Lenin aquello de qué hacer, ¿no? En aquel libro. ¿Qué hacer para parar el golpe, para frenar, digamos, estas ansias de Pedro Sánchez, que a lo mejor son simplemente ombliguistas o personales, pero que están llevando al precipicio a la nación española? Evidentemente hay un factor ególatra en Pedro Sánchez indudable, yo creo que eso está claro, pero también hay que tener en cuenta que el PSOE es una máquina política engrasada para poder controlar el Estado, para poder controlar la nación política e impulsar estos proyectos geopolíticos que yo comento, que vienen también desde fuera. No en vano, Sánchez se ha reunido varias veces con George y Alexander Soros, que es el hijo de Soros y que va a ser heredero de cuando el viejo la espiche de todo de la Open Society. Entonces, ¿qué se hace para frenar esto? Pues es complicado, pero hay que hacer de tripas corazón y llamar a la unidad de todos los que defiendan la nación española, que estén en contra del derecho de autodeterminación, que estén en contra de la amnistía y que, siendo de la ideología que sean, tengan claro que hay que destruir al PSOE.
sin la destrucción del PSOE, que es la columna vertebral del régimen del 78, no se puede cambiar la Constitución española realmente. Y esto implica tener en cuenta que el PSOE es la máquina política mejor engrasada de España. Controlan las universidades, controlan el sistema educativo, controlan la sanidad, controlan los sindicatos, son el partido con mayor voto de clase obrera de España, tanto de obreros cualificados como no cualificados, tienen grandes conexiones internacionales y de alguna manera nosotros en Vanguardia Española, lo insistimos mucho, son la sucursal del Partido Demócrata en España. Entonces, si no se tiene en cuenta eso, si no se tiene en cuenta por qué el PSOE existe y qué función tiene y cómo geopolíticamente se instaura el PSOE por lo que es, porque el PSOE es un partido creado por la CIA y por la socialdemocracia alemana a través de la Fundación Friedrich Ebert, primero para impedir que el Partido Comunista de España tuviera presencia electoral después de la dictadura de Franco, y en segundo lugar para poder insertar a España en la División Internacional del Trabajo mediante nuestra desindustrialización. Es decir, que fue el PSOE el que liberalizó 51 empresas estatales franquistas, que fue la que nos dio músculo industrial y nos metió entre las 10 primeras potencias industriales del mundo en los años 70. Sin el PSOE todo esto no se hubiera hecho. Por tanto, o se tiene claro quién es el enemigo o no hay nada que hacer. Pero ya es un avance decirlo. Pues sí, desde aquí, desde la burbuja, estamos con usted y con Vanguardia Española, reivindicamos la destrucción del PSOE, creo que es la verdadera solución para este problema y ojalá que así sea posible. Don Santiago Armesilla, no sé si le veré más días por Ferraz, pero allí estaremos y si no, pues desde aquí, desde los altavoces mediáticos que tengamos, pues denunciamos este golpe contra la nación y de verdad que le animo a que continúe en su lucha porque creo que es buena para España. Muchas gracias por invitarme y bueno, mañana estaré en Sevilla dando una charla en la Universidad de Sevilla, así que nos veremos por allí. Muy bien, en Sevilla también están ahí reivindicando en la sede del PSOE, o sea que la verdad que le veremos ahí en la universidad. Don Santiago, muchísimas gracias. Gracias, chao. Y vamos a seguir buscando soluciones para parar el golpe, para frenar el golpe que supone contra la nación española que el PSOE pues mañana salga victorioso de esa investidura de la cual va a participar PP, Vox, toda la oposición, pero que supone pues entregarle 5 ministerios a Sumar, que Puigdemont consiga sus objetivos militares y políticos y que Otegi salga pues eso, casi como bajo palio, como un gran triunfador de la tarde. Para conocer cómo poder frenar el golpe hay que hablar con un gran abogado, hay que hablar con una persona que, digamos, que se ha puesto manos a la obra y ha dicho, este golpe hay que pararlo. ¿De qué manera? Pues nos lo va a explicar y por eso estamos con el abogado aquí presente, Javier Pérez Roldán. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues ocupado con este tema porque se van sumando escritos de la parte contraria de muchos demandados y bueno, se va ampliando y no da el tiempo para contestar a todos. Cuéntenos un poco con los minutos que contamos, qué está haciendo usted, qué labor está haciendo usted para intentar frenar este golpe contra la nación española. Pues vamos a ver, el primer mérito de esta demanda es quien la redacta, que no soy yo, es un abogado de Sevilla, Sariego, y unos particulares en Madrid, presentan la demanda, es admitida a trámite y entonces se ponen en contacto conmigo para que defienda, porque entienden que en fin, prefieren que defienda yo la demanda, el acto de la vista. Eso ya ha señalado, esta demanda es una solicitud de medidas cautelares para suspender la votación en las Cortes de la ley del referéndum. Bueno, el juez señala vista para el lunes pasado, 13 de noviembre, y al final, en la admisión de la demanda, cita como partes a la presidenta del Congreso, a la mesa del Congreso y a todos los grupos parlamentarios que presumiblemente van a votar sí o pueden votar sí en el futuro a la ley de amnistía. Y nos cita para el lunes. Al final suspende esa vista porque empiezan a recurrir pues tanto la presidenta del Congreso como la mesa, como cada uno de los grupos parlamentarios. Y de hecho van llegando y han llegado otros 2 recursos, ya no sé de quién, pero en fin, van recurriendo alegando el qué, alegando el que no hay competencia, que un juzgado de primera instancia, para quien no conozca un poco el funcionamiento judicial, los juzgados de primera instancia son los juzgados más básicos, los primeros que conocen del orden civil. Bien, entonces ellos dicen que no es competente. ¿Por qué? Porque en la solicitud de medidas cautelares lo que se dice es se han presentado pues cerca ahora, los últimos momentos, cerca de 4.000 demandas de este tipo en diferentes juzgados. Bueno, los ciudadanos se la llevan bajando de internet y la presentan bien. Entonces, esta que admiten a trámite están fundadas todas en lo mismo, en que la sola aprobación de la ley de amnistía
contraría el principio de igualdad, un derecho y libertad fundamental reconocido en la Constitución. Entonces, ¿qué dice todos los demandados, los grupos parlamentarios, la presidenta, que es competente para analizar la constitucionalidad o no el Tribunal Constitucional? Bien, y aquí es donde está la trampa. ¿Por qué? Porque España es parte de numerosos tratados internacionales donde se dice que los derechos y libertades fundamentales de cualquier ciudadano, por ejemplo, el Tratado de Roma de la Unión Europea, deben ser protegidos por el Poder Judicial, por un juez. Claro, en primer lugar, el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Luego ya tenemos el primer problema. No es Poder Judicial porque no está sometido al Consejo General del Poder Judicial. Segundo problema, esto no lo dicen los tratados, lo digo yo, o lo diré en la vista, al final se celebra vista y lo estoy diciendo en los escritos. Miren, el constitucionalismo, los tribunales constitucionales surgieron ¿para qué? Para controlar la labor del Poder Legislativo y Ejecutivo. En España son 12 los jueces, que no tienen por qué ser jueces, se llaman jueces porque es el Tribunal Constitucional, pero pueden ser catedráticos, no ser jueces. Son 12 los miembros del Tribunal Constitucional. Y de ellos se eligen 10 por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene que controlar al Poder Legislativo y Ejecutivo y lo va a controlar un tribunal que es nombrado mayoritariamente por esos dos mismos poderes. O sea, es una contradicción en esos términos. Entre los miembros está el señor Campo, que fue ministro del Partido Socialista, claro, y ese tipo de ejemplo, ¿no? El señor Conde Pumpido, es decir, con toda su militancia socialista, pero es que vamos más allá. Desde hace muchísimos años, siglos, bien, una de las características del juez es que sea inamovible. Una vez que obtiene su cargo, no se le puede echar de la carrera judicial, a no ser que cometa un delito o una infracción grave. Bien, el Tribunal Constitucional se les nombra, ahora ya no recuerdo, si es por 9 años, que lo recuerdo, ahora ya no recuerdo la fecha. Bien, se les nombra a dedo por los partidos políticos y por 9 años. Pasados esos 9 años, tienen que buscar otra vez otro amparo laboral. ¿A dónde van a acudir? A los amigos que les han nombrado. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos puede nombrar un magistrado del Tribunal Supremo, pero una vez que lo ha nombrado, es hasta que se muera ese magistrado o hasta que le incapaciten porque ha perdido el uso de la razón. Pero como es ya de por vida, puede desvincularse de quien lo nombró. Aquí no. Bien, y todo esto unido a otro argumento que es el jurídico, que sostenemos que ¿por qué el juzgado de primera instancia es competente? Por una razón, porque en el año 2000 se cambió la ley de enjuiciamiento civil, que es la que rige los procesos civiles, y ahí se establece un procedimiento y se dice que todo aquello que tenga que ver con derechos fundamentales corresponderá a su competencia a los juzgados de instancia. Con lo cual, la ley sí está reconociendo, entendemos nosotros, que el juzgado de instancia puede conocer. Claro, este procedimiento es muy novedoso, nunca se ha puesto en práctica. Pero es que, es más, es que es necesario que exista. Y digo, ¿por qué? Porque cuando un gobierno, el poder legislativo supuestamente, sabemos que en España, bueno, en España lo podemos ampliar a cualquier país de Europa, la separación de poderes como tal, que la revolución decía que era la clave, no existe. Porque el legislativo, la mayoría del legislativo elige al ejecutivo, luego al final el ejecutivo y el legislativo son lo mismo. Y a su vez, el legislativo y el ejecutivo eligen el poder judicial, luego al final no existe tal separación. Pero en fin, viendo directamente al argumento jurídico. El argumento jurídico es, mire, si un gobierno dicta una norma que atenta a mis derechos y libertades fundamentales, es decir, una norma de las que llama la doctrina autoaplicativas, son aquellas que por su mera existencia ya han afectado a mi esfera de derechos. Bien, según lo que sostiene la mesa del Congreso, los grupos parlamentarios, tengo que ir al Constitucional. No puedo. Un ciudadano no puede ir al Constitucional. Para que un ciudadano llegue al Constitucional, tiene que ir por vía de recurso de amparo. El recurso de amparo supone que previamente tiene que conocer un juez, después apelo y después voy al Tribunal Constitucional. Pero como tal, una ley que afecta a mis derechos, pero sin una concreción real, concreta, yo no puedo ir a un juzgado ordinario, según lo que sostienen ellos. Entonces, ¿se queda mi derecho sin proteger? Claro, esa es la gran pregunta. Claro. Y don Javier, yo soy del Real Madrid, soy muy resultadista, a mí me gusta que las cosas prosperen, ganar y ese tipo de cosas. ¿Qué posibilidades hay? De frenar la ley de amnistía, de frenar una posible ley de referéndum. ¿Qué posibilidades reales que usted nos defienda, que la sociedad nos defienda de este abuso de poder? Vamos a ver. Reales, yo entiendo que las hay. ¿Por qué? Porque el juez admite a trámite la demanda. La inmensa mayoría de estas 4.000 demandas que se han presentado, los jueces los han admitido a trámite. Si la admite a trámite es en tanto en cuanto el mismo juez entiende que tiene un fundamento. ¿Por qué?
Porque los jueces, lo primero que ocurre en un juzgado según se presenta la demanda, antes de admitirla a trámite, el juez tiene que valorar y estudiar si es competente o no. Si no es competente, la inadmite directamente. Aquí la admitió. Luego es verdad que paralizó o suspendió la vista. ¿Por qué? Porque como alegaron las otras partes que no era competente, tenía que dar 5 días de plazo y claro, como había señalado tan rápido, porque esto es urgente, es un procedimiento de hechos fundamentales, la ha suspendido. O sea, posibilidades legales hay. ¿Realidad de que salga adelante? Pues yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el problema de España no es ni Puigdemont, ni la amnistía, ni las Cortes, ni la partitocracia. El problema de España es la pérdida de osadía. En cualquier civilización, cuando se actúa de manera pusilánime en la vida pública, como ha pasado en España durante muchos años, durante cerca o más de 40 años, bien, estas son las consecuencias. Nadie tiene el valor de hacer lo que debe. Y entonces eso se ha extendido en todos los ámbitos, en el judicial, en el ámbito laboral, en el ámbito incluso de los padres. ¿Cuántos padres no hacen lo que deben hacer como padres? Porque se ha instalado eso, un espíritu pusilánime completamente No es para contrario. tanto este tipo de Claro, comentarios muy españoles. Claro. Vox ha decidido hoy personarse y en el Tribunal Supremo, encabezados por Santiago Abascal, presentar una denuncia de cohecho contra Pedro Sánchez. ¿Usted cree que vamos a ver sentado en un banquillo a Pedro Sánchez, a Carles Puigdemont, que no lo hemos visto, a todos estos instigadores de lo que supone el atentado contra España? Vamos a ver, voy a decir algo que no quiero que la gente se escandalice y menos viniendo de un jurista, pero vamos a ver, hay momentos de cambio histórico. Cuando hay cambios históricos, la legalidad se rompe, es lo que está haciendo precisamente el gobierno. Desde el momento en que el gobierno rompe la legalidad, los jueces, a la hora de aplicar la legalidad que hay una cosa que viene recogido, son las fuentes del derecho, en los primeros artículos del Código Civil, es que esto no cabe en el ámbito penal, pero sí en el resto de ámbitos. Las leyes deben interpretarse según el momento social, según la disposición de cada sociedad en cada momento. Entonces los jueces tienen que estar abiertos a lo que está pasando, tienen que ser conscientes de su defensa. En penal no se puede hacer esa interpretación, en penal hay que ir por seguridad jurídica, lo que dice el tipo penal. Ahora, yo comprendo, a lo mejor la querella de Vox en el momento actual puede ser un poco anticipada, pero desde el momento en que voten la ley de la amnistía o otra serie de leyes, yo entiendo que cabe perfectamente la calificación que está haciendo Vox. En mi opinión personal, es que a lo mejor es anticipada, a lo mejor, mi opinión personal. Pero desde luego que si ahora no la estima y no la admiten a trámite, la admitirán en el futuro cuando se vuelva a presentar por cada una de las leyes que se vayan votando, yo entiendo que sí cabe. Don Javier, ¿cómo un español medio que no tiene conocimientos de derecho, porque se dedica a otra serie de cosas, puede defender en la cena de Navidad, le pongo un ejemplo muy concreto, que la amnistía no cabe en nuestro sistema jurídico, dada nuestra historia, dada nuestra nación? ¿Por qué la amnistía es que no hay ni por dónde cogerla? Claro, la Constitución, cuando habla de las medidas de gracia, habla en concreto del indulto, y dice que no cabe el indulto general. Hay un principio que es de lógica, es un principio jurídico, pero se aplica en cualquier materia, que quien no puede lo menos, no puede lo más. Si está expresamente prohibido el indulto general, bien, que no borra el delito, sino la consecuencia del delito, cuanto más la amnistía. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, cualquiera que busque la Constitución por Internet, la Constitución no prohíbe el asesinato. No dice en ningún sitio no se asesinará. No dice en ningún sitio no se robará, no se estrupará, no se violará. Y está prohibido. ¿Por qué? Porque hay que interpretar los artículos. Cuando existe el derecho a la vida, bien, el derecho a la vida pues lleva al que no se pueda asesinar. Y es que existe el derecho a la interdicción de los poderes públicos, que los poderes públicos no puedan hacer lo que quieren, lo que les da la gana. Ahora se está discutiendo mucho, desde muchos contertulios, progres, están diciendo, bueno, es que aquí lo que se tiene miedo es que no se quiera admitir la democracia, el resultado electoral, y no se quiera admitir pues este conglomerado de partidos porque no se admite el resultado electoral. No, es que los políticos tienen un límite que viene reconocido en la ley, que es la Constitución. No pueden aprobar nada que sea inconstitucional o ilegal. Pero es que hay otro límite que es más importante y que por eso que es importante no viene reconocido en la Constitución, que es la moral. Hay determinados principios que, mira, a mí me da igual que venga o no recogido en un texto legal. Lo que están haciendo es inmoral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la inmensa suerte de haber heredado de nuestros ancestros la unidad de la patria. Y nosotros tenemos la obligación moral de transmitirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces no podemos estar parados dejando que destrocen esa unidad, porque la amnistía no es peligrosa en sí,
es que es el primer último paso antes de la independencia o de la secesión, mejor dicho, de Cataluña o de Vascongadas, que van a ir al unísono. Está claro que la Constitución no son los 10 mandamientos de Charlton Heston, que fueron de Moisés, evidentemente, y por lo tanto pues hay que entenderla de esa manera. Le quería preguntar también por las manifestaciones de Ferraz, porque muchos españoles están viendo y están denunciando ciertos abusos que se están produciendo en esas manifestaciones. Yo estoy viendo españoles rezando allí simplemente porque creen que es la manera de dar la batalla. Otros creen que es montando jarana, otros creen que es gritando una serie de cosas, pero otros creen que rezando se puede dar la batalla y tienen todo el derecho del mundo. Están recibiendo multas, están recibiendo palos. ¿Qué pueden hacer esos españoles? ¿Pueden denunciar de alguna manera? ¿En qué se pueden amparar? Primero, las denuncias que imponen tienen que esperar a que las reciban en casa. Y en efecto, las pueden recurrir. Hay diversas asociaciones que me imagino yo que ahora yo soy presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, trabajo como abogado de Actuir, pero en fin, muchísimas asociaciones. Cuando empiecen a llegar esas multas ofrecerán servicios gratuitos para recurrirlas. Pero en primer lugar, uno, que no le den importancia a las multas. Hay momentos en la historia que uno no puede estar mirando el bolsillo. Primer elemento. Osadía. Osadía y osadía. Segundo elemento. Si vienen las multas ya, que busquen la posibilidad de defenderse, que lo encontrarán en Internet. Y se pueden defender. ¿Por qué? Porque en España, bien, el derecho, existe la libertad de deambulación. Hay que comunicar, que no pedir permiso al delegado de gobierno, bien, la celebración de actos a efectos prácticos, por corte de calles, etcétera. Pero están en su derecho. Y tercer lugar, que tengan en cuenta además que este tipo de multas y sanciones se hacen para meter miedo, que no entren al juego. Yo me imagino a los madrileños que el 2 de mayo se fueron a la plaza de Monteleón a levantarse contra los franceses, que no miraron si habían pedido permiso al delegado de gobierno de la época, si les iban a poner una multa o si se jugaban la vida. Yo tengo una anécdota histórica. El hermano de mi cuarto abuelo, Felipe Carpeña, estuvo allí, en la plaza de Monteleón, el 2 de mayo. Es decir, yo soy descendiente de una familia que estuvo el 2 de mayo. Y no se hicieron esos planteamientos. Sencillamente era el grito de la patria corre peligro, acuda a socorrerla. ¿Cómo? Cada cual en su puesto, donde pueda y cuando pueda. Y eso sí, a tiempo y a destiempo. Aquí, a todos aquellos que apoyan este tinglado, hay que decirles constantemente, la guerra psicológica, sois unos golfos, sois unos delincuentes y sois unos terroristas. Punto. ¿Por qué es la realidad? Porque quien ampara a golfos, delincuentes, porque se han llevado dinero, y terroristas, ¿qué son? Pues lo mismo, porque quien ampara esos delitos se acaba haciendo igual de responsable que el autor directo. Y don Javier, para acabar, hay un cartel en esas manifestaciones que me ha llamado mucho la atención, que una chica portaba, y es Dios es español y está de parte de la nación. Ha sido muy comentado en el Twitter, en las redes sociales. Exacto. En primer lugar, que esto es lo que se decía en el siglo XVI. En segundo lugar, yo soy católico, apostólico romano, lo que se dice ahora de manera austera, practicante. Bien, en efecto, ha sido tal el servicio que España ha dado a Dios, a la Iglesia. Hemos sido los principales evangelizadores del mundo. Hemos llevado a cabo a la realidad lo que otros pueblos ni se atrevieron a soñar. Hemos conquistado y evangelizado pueblos. Dios no nos puede dejar solos. Por eso sí es necesario, fundamental, pero esto en cualquier labor de la vida. Primero, rezar, tener una vida interior y después actuar. Decía Santo Tomás de Aquino que la prudencia era una virtud de acción. Mucha gente por prudencia, no, quédate en casa. Si la prudencia te lleva a no hacer nada, ya no es una virtud. Entonces sí, rezar es necesario. Y luchar. ¿Y Dios cuándo ampara las causas justas? Cuando los que luchan, luchan por desprendimiento, no por egoísmo. Estos que tenemos enfrente luchan por odio, no por amor a nada, sino por odio a España. Y luchan, ¿por qué? Por intereses personales. Nosotros debemos ir a esa lucha callejera, jurídica, social, política, teniendo en cuenta que no luchamos por nosotros. Yo ya estoy formado, ya tengo mi vida, yo moriré como moriré, yo lucho por mis hijos y por mis nietos. Bien, cuando hay desprendimiento, ganan las causas justas. Cuando no hay desprendimiento es que la causa al final no es tan justa, pero es que la nuestra es justa y vencerá. Por eso también algo que debemos tener claros todos es no perder la esperanza. Hemos vivido momentos más negros, momentos más oscuros que este. Pero, además, en todo momento oscuro, una vela, una luz, brilla muchísimo, se ve desde lejos. En cada uno de nosotros tiene que ser en su ámbito, en su entorno, entre sus vecinos y sus conocidos, esa luz de esperanza y esa luz de mantener la lucha, de no rendirse.
Don Javier, muchísimas gracias. Creo que es esperanzador su mensaje y espero que prosperen. Ya ha sido admitida a trámite esa demanda que ustedes han puesto, pero espero que sigan sus cauces y que todo vaya bien y ya nos informará de cualquier novedad. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por esta oportunidad de explicar lo que estamos haciendo. Gracias, de verdad. Y seguimos en la burbuja con nuestro tiempo cultural, porque siempre hay tiempo para la cultura, siempre hay tiempo para el rock y para la lucha desde la música, porque esa también existe. Chancas, ¿qué tal? Sí, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, como siempre, en la burbuja, Josué. He visto las calles ardiendo otra vez, cantaba aquellos de Cortatu, ¿eh? A ver, normal, te metes en primera línea, pues toca ver lo que pasa. Sí, la Pero Polla bueno. Record hablaba sobre ello, ha habido grandes Bueno, grupos. todos esos grupos de rock radical bajo, pues todos, ¿sabes? Todos nacen también de épocas allí pues, con las manifestaciones y las historias de ETA. Pero bueno, que yo no... Oye, me ha marcado, de verdad te lo digo antes de entrar en materia, Sí. la vida de Bob Marley. O sea, he estado toda la semana indagando, tío. Es impresionante. Es que es impresionante lo de ese tipo, de verdad, Claro. que me ha marcado Ya te dije que no su da... música, que- su historia personal, Claro, y y- lo íntimamente relacionado. Y ¿no? lo que te comenté, pues que muchas veces, pues que desgraciadamente solo lo banalizamos a un tema pues Sí. relacionado con Sí. lo lúdico, ¿no? Con esto del 13 cannabis. hijos con 9 mujeres, tío. Sí, ya te lo conté. Qué pasada, ¿eh? Pero te digo que Sin tiene... hablar no- de las pulgas. Claro, y no- esos datos claro, que- sí, no tiene... Por eso te digo que no tenía para una, sino que claro, tiene para varias películas, pero es eso, un hombre que... Joder, Sí. ¿cuántas personas hacen falta como Bob Marley Joder, hoy en día? Ya te digo. Que lo que busquen es unir y la paz, porque él, me recalco, ¿no? En esto de la música, siempre te lo digo, además, hoy antes de entrar, he tenido una pequeña discusión. ¿Ah, sí? Sí, ¿Estás bien? estoy bien, sí, Vale, con un vale. hombre que me ha dicho que estos medios, que aquí no se puede, ¿no? Es como echándome una bronca, yo le he dicho, yo vengo a hablar de música nada más. Joder, yo te Digo- agradezco que vengas. tío. Digo, y si supiera, digo, yo no vengo a manifestarme, ¿no? Políticamente, te lo he dicho muchas veces, Claro. pero respeto todas las opiniones Hombre, claro. y luego, pues eso no hay. Lo que tiene que haber es libertad de expresión. Yo, como le digo, a ese, pues vea otra cosa, o lo que le digo, como le he dicho, digo, yo si viera mi sección, y se lo digo y te lo he dicho a ti muchas veces, digo, si algo me gusta, que yo voy a hablar de música, de rock, que me gusta, es que pues la música une, Sí. no separa, y bueno, pues ahí por lo Bien, menos... le mandamos un saludo a ese Claro, señor, sí, que- por lo menos ahí me ha dado la razón el hombre y me ha dicho que sí, que me vería. ¿sabes? Y todo. Pero por eso te digo que Bueno, yo me alegro que gente de es- todas, a lo es mejor gente maravilloso. de otra ideología, pues que pase todo el Claro. programa si no le gusta y que se ponga la sección Y de además rock. la historia del grupo que voy a hablar hoy, pues es la bonita historia de cómo se unen dos culturas, ¿no? La Eso española es. y la argentina. Y la argentina. ¿no? Un miembro de ese grupo, luego entraremos en tal, se Sí. está posicionando políticamente Sí, y no sí, precisamente ya, por la ya. izquierda, Sí, ¿eh? bueno, lo o sea, esta ves. semana ha dicho Cuando- que hay elecciones en Ariel Argentina Roth. y que va a Sí, votar sé qué me dices, a Milei. Calamaro. Sí, Calamaro, efectivamente. sí, y atacado que lo que está pasando aquí en España. Es una dictadura comunista, Claro, pero progre. Pero aquí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Cada uno que exprese su opinión Claro. y que se pueda convivir con el que no piense igual que tú, porque yo también es lo que le he dicho a este hombre, que es que nos estamos acostumbrando a que solo queremos oír a las personas que dicen lo que nos gusta. Sí. Y no, hay que oír también lo que no nos gusta. Bueno, si en este mundo tiene que haber de todo. Luego me Y lo va cuentas quién a haber siempre. Pues no sé, pero una persona mayor, Josué. mira. O sea, que no te voy a decir que fuera un chico joven de estos, Ya, que ya. la imagen de una persona... No, antisistema, no, era una persona de 60 y tantos años. Claro. Que no le gusta ese Claro. programa, pero bueno. Pero lo habrá visto, Lo habrá entonces visto, efectivamente. es otra curiosidad. Como decía Pero aquel de bueno, los ilegales, ¿no? claro. Señora, si no le gusta Picareto, cambie de canal. Claro, ¿no? Pues- yo también he dado a entender eso, que hoy en día hay mucho contenido y Claro. cada uno, pues, oye, ves seleccionando lo que a ti más te gusta o más acorde a lo que a ti te Le interesa. mandamos un saludo a tu padre y a gente que le gusta también este programa. Oye, que, Claro, a todo el que mundo. disfruta. Hay mucha gente mayor que nos ve, mucha gente joven. Claro, así que- y bueno, pues ya te digo, el grupo del que quiero hablar hoy y Eso es. son los Rodríguez. Los Rodríguez, qué Para bueno. mí, pues un supergrupo de rock, que ya sabes que, bueno, pues que soy más reacio en esto de los grupos de habla hispana, pero no por eso, pues porque el rock está más arraigado y nació en la cultura anglosajona y bueno, pues quieras o no, son menos, pero eso no significa, como te he dicho muchas veces, que los que hay, aunque a lo mejor sea menos a veces, pues son de una calidad pues grandísima también, porque al final pues hemos lo que hablado es que es complicado el rock en castellano, ¿no? Parece que fonéticamente cuesta más y tal, pero bueno, este grupo es la viva demostración de que si sabes utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Y hacer unas buenas melodías, ¿no? Y usando el lenguaje adecuado, pues también en español se puede cantar un rock maravilloso como el que hicieron
los Rodríguez, o sea, unas letras. Totalmente. Claro, A claro. mí han marcado mi vida Claro. porque es un grupo que me gusta Y bueno, ¿y mucho. cómo nace? Porque esto ya sabes que es como un spin-off de lo que es cuando acaban las cenizas de Tequila, ¿no? Claro. Las cenizas de Tequila, pues esto, Alejo Stivel, Ariel Roth, Julián Infante, toda esta gente acaba en el 83 quemadísimos, metidos en el mundo de la heroína y bueno, pues Ariel Roth, como para desengancharse, vuelve a Argentina, empieza un proyecto en solitario, saca algunos discos y bueno, pues allí conoce a Andrés Calamaro, ¿no? Que es la ecuación que es lo que le falta a esto, que es como la suma que es los Rodríguez, ¿no? Que es los Tequila más la grandísima suma de un genio como es Calamaro. Teníamos que haber puesto gafas de sol. Claro, porque esta Calamaro, pues clase. es lo que te digo antes, es el que demuestra que aunque sea difícil hacer rock en castellano, si usas las palabras adecuadas, porque él haciendo letras es un compositor tremendo, además le mete esa influencia porque igual que Ariel Roth amaban como argentinos, o sea, su base era la música de los Rolling Stones, pero Ariel Roth lo que mete ya también es ese sentimiento de ese genio que admira también que es Bob Dylan, ¿no? Claro. Hacer esas letras y claro, cuando se tiene esos referentes, pues claro, él también acaba ¿Calamaro haciendo... es un usurpador Claro. de Bob Dylan No, un o usurpador, es un alumno. es un alumno? Es un que alumno. aventajado. Como lo es Joaquín Sabina. Efectivamente. ¿Me entiendes? Lo que pasa que ellos Que luego se han pues, llevado lo muy han bien. expresado en nuestro habla, ¿no? En el hispano. Pero, El arte de hacerlo cotidiano pero, música. Claro, y hacerlo, o sea, escribirlo. Muy bonito. Acuérdate que Bob Dylan tiene un premio Nobel Sí. y no es por cantante, Literatura, es claro. por literatura. Entonces, pues es eso, si se ponen las palabras adecuadas, pues el rock se puede hacer en cualquier, aunque lo más común y lo más fácil, y porque ya te digo, arraigado es en el mundo anglosajón, pero ya te he contado como algunos grupos que hemos hablado aquí de habla hispana que bueno, que tienen una calidad tremenda y Se puede además hacer like a Rolling claro, Stones. y además a mí no me extrañaría pues que estos grupos que hemos hablado, como te dije, Triana, que por ejemplo los Rodríguez también tienen mucho de esa sucesión, Claro. de lo que hizo Triana, innovar y fusionar la mezcla de, pues digamos, el flamenco, lo hispano con el rock and roll, ¿no? Anglosajón. Pues ya te digo, es una maravilla, o sea, de decir que se puede hacer perfectamente, lo único que, bueno, pues hay que saber. Sí. hacer Y los bien Rodríguez bien. lo supieron. Sí, porque ya te digo, el rock anglosajón, pues claro, nace allí, pero si tú coges lo bueno de allí con lo bueno de aquí y lo mezclas, pues Haces una cosa. pues es buenísimo. Entonces, pues Ariel Roth y Calamaro pues se conocen en esa Argentina de finales de los 80 y bueno, pues los dos, aunque tenían allí proyectos en Argentina, digamos que eran conocidos un poco a nivel local, pero no tenían éxito. Entonces deciden venirse a Madrid, ¿no? Digamos, al meollo cultural que estaba en esos momentos, que era Malasaña, ¿no? Era donde se cocía pues ese nuevo ambiente musical que era ya pos movida, ¿sabes? Era ya un pre música, pues esto, la generación que vinieron de los 90, ¿no? Pre-Cronen. Y bueno, pues ahí ellos contactan con Julián Infante, que también había estado en Tequila, también se había estado desenganchando y todos estos temas, pero fue el que peor lo llevó, porque ya te digo que ya lo hablamos el día de Tequila, que en el 2000 murió por el SIDA. Pero bueno, él estaba con Germán Vilella, que era un batería, y tenían también un proyecto de un grupo, y son los que le dicen a Ariel y Andrés Calamaro, pues mira, vamos a juntarnos, vamos a hacer un grupo y vamos a ver, ¿no? Le promete como que ya tiene un productor, que ya tiene una casa de discos, ¿no? Casi a lo mejor sin saber, pero bueno, ellos se encierran en una habitación y pues sacan el primer disco de ellos, que se llama Buena Suerte, ¿no? Entonces, pues un disco donde ya, ¿qué quieres que te diga? Está A los ojos, está Mi enfermedad. Hombre, me entrego al vino porque el mundo Copa me ha Rota, hecho así. el Canal 69 y sobre todo Engánchate conmigo, ¿sabes? Qué Entonces, buena. el disco, aunque digas que es un discazo y qué Está muy temazos, no tiene mucho éxito porque esta primera casa de discos donde entran, digamos que es una casa pequeña y no les da así promoción, digamos que además incluso corta la distribución del disco, ¿no? Pero bueno, ahí hay un enganche, ¿no? Como te he hablado a veces, que es bueno si sales en un anuncio popular o en una cosa que se hace popular, ¿sabes? Esto, un jingle o un anuncio, una película. Pues ya te vas metiendo claro, en la mente, pues por lo visto, al menos de los malasañeros, ¿no? Aunque el disco no tuvo repercusión en ventas, pues digamos que esa canción, Engánchate conmigo, que ya tiene pues esa historia también de flamenco, esa guitarra, que hay una colaboración ahí de Raimundo Amador, figúrate. Estamos hablando de... ¿Sabes? Entonces, pues hay como una campaña en televisión española que bueno, que encuentra la canción pues para ponerla así a modo de jingle y tal, y bueno, pues ahí se hace un poco popular. Pero bueno, ellos pues queriendo salir de esa casa de discos que es pequeña y no les puede promocionar bien, pues en el año 92 saca como una especie de directo que se llama Disco Pirata,
con grabaciones de ellos en directo en Madrid y en Barcelona y tal, y bueno, pues esto pues lo suficiente para enfadar a la compañía y que pudieran salir, ¿no? Y digamos, ya fichar una compañía más grande. Entonces es cuando empiezan a grabar lo que sería su siguiente disco, ¿no? Sin documentos. Y aquí hay una anécdota muy bonita, porque ellos empiezan a mover el disco, ¿no? Y les empiezan a rechazar las compañías. Tú alucinas incluso que... Son una compañía escucha sin documentos. Luce condena. Joder. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Hay un sello que se llama DRO. En España es una filial de Warner, ¿no? Y hay un productor de esta casa que escucha el disco y, claro, se queda alucinado. Y él dice que llega un momento que cuando escucha la canción Salud, Dinero y Amor, hay una frase muy famosa que dice: brindaré hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Y dice que el tío se paró en el coche y dijo: mira, me cago en mi puta vida, ¿sabes? Yo estos tíos los ficho por mis santos Cataplines. ¿sabes? Entonces los lleva a la filial grande, que era Warner, que ya los había rechazado, pero bueno, él lo lleva con el sello pequeño, le hacen caso, sacan el disco y, lógicamente, sin documento se convierte Hombre, en un pelotazo. quiero ser el único que te muerda número la uno. boca. Además, ese principio de esa canción que empieza esa batería, Tananana, para la canción sí. y ahí vamos. Ahí vamos. Es que, entonces, esa canción que mezcla, si te fijas, una batería incluso de rockabilly, cosas de la rumba, Sí. ¿sabes? Que mezcla, porque ellos mezclaron un montón de estilos, aunque hicieran el rock, llegaron a mezclar el bolero. Mira lo que te digo, la ranchera, el funky, el blues, hasta el reggae, ¿sabes? Sí. O sea, eran muy eclécticos. Algo de Ahora, tango. el tango, por sí, supuesto, por también, supuesto, ¿sabes? argentino, En sí, Copa sí. Rota, ¿sabes? Por eso te digo que o sea, era una maravilla que todos sacan este disco. Este disco, vamos, aparte contiene otra canción que se llama Dulce Condena, Hombre, que es qué otro buena. hit, pero vamos, Sí. imparable. Otra canción que se llama Tú me estás atrapando otra vez, que es Sí. una canción que tenía Ariel Roth de unos años anteriores, ¿no? De estas adicciones, ¿no? De cómo querer escapar de eso. Y bueno, pues un discazo Qué bueno. tremendo, ¿no? Que les coloca, pues eso, totalmente en número uno de listas. Le mezcla un poco, lo que pasa es que les hacen un poco de mala publicidad, ¿no? Como que los genuinos del rock, como rock torero, ¿no? Mal llamado, porque es que en ese año 93 que sacan el disco, otro éxito que fue número uno fue el Sangre Española de Manolo Tena. De Manolo Tena, Que si te hombre, fijas, bueno. ¿Qué es ese que rock dice- torero? Sí, que lo llamaban mal llamado, Ya. que tú ahora, a día de hoy, dices, joder, pues qué bueno era ese rock, ¿sabes? Para que veas la ¿Cómo gente. le gustaba a mi tío ese, no? Manolo Tena. Sí, por supuesto, Sí, por eso sí, te digo, sí, lo sí. llamaban los puristas rock, y dices, un día lo escuchas hoy, 30 años, y dices, joder, pues qué bueno era, Qué bueno. qué pena que no hubo más, ¿no? Eso es. ¿Sabes? Pero bueno, pues ya te digo, tienen un éxito muy tremendo, pero bueno, aquí es donde empiezan también las fricciones, como todas las bandas. Al principio de la banda, Calamaro no iba a ser como el protagonista, pero claro, al final es el que aporta las letras y las canciones, ¿no? Es un proyecto que casi al Que principio tienen mucho peso. era más protagonista Ariel Roth, Julián Infante, pero lógicamente eso desaparece porque es el que mete todas las letras, las composiciones. Entonces viene una fricción porque, claro, antes de sacar el último disco, que sería Palabras Más y Palabras Menos, en el 95, pues claro, ¿qué pasa? Que él pide que se cambien los derechos de autor en las canciones, en vez de pasar 25% cada uno, que eran 4, pues él se pone un 40, un 30 para el Roth, un 20 para el batería y un 10 para Julián Infante. Además era un ultimátum, como diciendo, o firmáis o yo no saco el siguiente disco. Entonces, claro, pues los otros lógicamente firman, pero ya ahí ya se crea una grieta, ¿no? Pero bueno, aún así en el año 95 sacan otro discazo, Palabras Más, Palabras Menos, ¿sabes? Que es su despedida de disco, ¿sabes? La milonga del marinero y el capitán. Viene también la canción de Mucho Mejor, con la colaboración de Coquemaya, de los Ronaldos, que no ha oído alguna vez. Por eso te digo calor, que hace calor. o Yo sea, estaba esperando. aquí, que aquí no cantes mi podemos canción. hacerlo. Es un exitazo la banda, pero la banda, pues entonces, pues decide disolverse, Ujú. porque Calamaro además, pues tiene esa necesidad ya incipiente de una carrera en solitario, que es que además cuando él empieza, cuando él, claro, triunfa, él sí que cuando sacaban los Rodríguez en el 96, en el 97, del 97 al 2000 saca 3 discazos, por eso se puede decir que es que Calamaro esa década con los Rodríguez hasta el 96 y luego el del 97 al 2000, pues son exitazos porque saca el Alta Suciedad, Honestidad Brutal y Salmón hasta el 2000 y ya te digo, tremendo. Esa incipiente manera de querer hacer pues la carrera en solitario, pero bueno, aún así consiguen
hacer una gira muy bonita, porque resulta que Joaquín Sabina, en el año 95, para que veas a ti sé que te gusta tanto, pues le llamaron para hacer la gira esta que pues su manager, que era Pancho Varona, ¿no? Pues le dice que salgan en una gira, que va a salir Víctor Manuel, Ana Belén, Sí, hombre, la famosa gira. Miguel aquella. Ríos, Joan Manuel Sar, que es encantado de estar contigo, Sí. no sé, algo de este, claro. Y él le dice que bueno, que sí que está bien, pero que él lo que quiere es salir de gira con los Rodríguez, Claro. ¿sabes? Entonces hacen una gira conjunta, ¿sabes? Con los Rodríguez. Tiene mucho éxito, pero bueno, a raíz de ahí, esto es el año 96, yo te digo, el grupo decide disolverse, saca un recopilatorio, que ahí es cuando lo conozco yo, se llama Hasta Luego, y es que es una delicia de disco, porque contiene todo lo mejor lo bueno. de su discografía, que pues fue cortita, 3 discos. Y bueno, pues luego, ya en el 2005, Ariel y Calamaro se juntaron con una cosa que se llamaban Dos Rodríguez, giraron un poquito por Sudamérica, alguna ciudad aquí, Salamanca, Qué bueno. y luego ya ¿Qué querías, pues... Salamanca? Pues nada, luego ya ahora, hace poco, en el 2019, sí que se ha juntado con digamos que de los 4, como se murió Julián Infante en el 2000, pues con el batería Germán Vilella. Calamaro no se debía llevar bien, pero en el 2019, esto es una anécdota muy bonita, le va a gustar, se decidieron juntar porque, bueno, pues iban a hacer un homenaje en un disco tributo a un artista, y para ellos también era un poco como una historia de cerrar por sus 30 años, ¿no? O volver a juntarse, y decidieron en ese disco de tributo hacer una versión de este cantante, y es que dicen que era una canción que ellos, la primera vez que se juntaron como grupo, ¿no? En esos ensayos, pues la tocaban, y la canción era Princesa, de Joaquín Sabina, y es una canción que han grabado en el 2019 en un disco tributo a Sabina, que se llama Ni tan joven ni tan viejo, y salen la creen de todos los artistas, ¿sabes? Y sale, por ejemplo, Extremoduro o el Robe, sí, haciendo la de Calle Melancolía. Sale Manolo García, sale Manuel Serrat, sale Rosalén, Sí. O sea, sale de todos los Poquemaya haciendo ruido y Fito y los Filipaldis. Claro, por eso te digo. Y en este disco Los Rodríguez, Princesa. Y hacen una versión preciosa. Claro, y ellos dicen que además es una canción que abre un poco y cierra un poco el círculo, porque es eso. Ellos cuando empezaron a ensayar, ensayaban con Princesa. Con Princesa, Qué bonita. con esa canción. 3 acordes, pero muy bien llevados. Sí, sí, pero ya te digo. Un tema, Changas, grupo nos tenemos que delicioso. ir muy rápido. Un tema que tú Hombre, elijas. me encantan todos, porque aquí es que y casi todos son tan conocidos, porque has visto Claro, en todos los discos son un muy montón de comerciales. singles. Pero hay una canción que me gusta mucho que se llama, a lo mejor la gente no la ha escuchado tanto, y se llama Aquí no podemos hacerlo. Además es un mensaje, es una canción con un tono reggae, y tiene un mensaje subliminal que, imagínate, siendo reggae, aquí no podemos hacerlo. Pero es muy bonita, Muy bonita. ¿sabes? A mí me encanta. Pues aquí, Changas, no podemos hacerlo, pero Claro. seguiremos haciéndolo, Claro. seguiremos Y haciendo como rock and decía roll. Loro Rodríguez, cada corazón merece una oportunidad. Pues sí, el tuyo seguro, Chancas. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros en La Burbuja. Nosotros nos despedimos, con más programación en Periodista Digital. Ya sabes, estamos cubriendo las manifestaciones de Ferraz. Mañana tenemos más Burbuja. Bueno, espectacular todo. Gracias a Marta García, nuestra jefa técnica, que siempre está ahí pendiente de todo. Y como siempre les digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Aléjenle los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero y de la policía. Que Dios les bendiga.